So now we move to the last roundtable, that is the clinical cases. The first presenter is Beatriz Vaquerizzo. Es importante también si pueden subir con nosotros los panelistas, está Soledad y está Eduardo, para hacer preguntas clínicas o de cualquier tipo sobre estos pacientes que se van a presentar. Esta parte yo creo que va a venir muy bien porque esta charla, esta mesa redonda anterior ha sido buena en el sentido de, bueno, hemos aprendido, pero ahora vamos a ver pacientes, vamos a ver algún acoro que se mueve, yo creo que esto nos va a despertar a todos un poco. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Os voy a presentar un caso que, como nos pidió Fernando, pues que tenga un poquito de imagen. Yo creo que es un caso que tiene unos resultados un poquito paradójicos. Se trataba de una señora de 58 años de Marruecos, con una limitación en la comunicación, aunque lleva muchos años viviendo en Cataluña. Es una señora con todos los factores de riesgo del mundo, es hipertensa, dislipidémica, diabética, seguía siendo fumadora y obesa. Asimismo tenía asma bronquial y la señora se presentó con un infarto anterior el junio pasado en otro hospital que no era el nuestro, y lo que encontraron fue una oclusión completa de la descendente anterior media, que era una lesión de bifurcación 100, y luego tenía una lesión en un ramo secundario, en una marginal. Se trató en ese momento con un drug-eluting stent, no se hizo kissing balón y se posdilató este stent de 3×18 con un 3,5×8. Al cabo de un mes, entonces se presenta con un infarto lateral con elevación del ST, se activó el código infarto y nos llega a nuestro centro pues con estas imágenes. Si os fijáis, el stent está en la descendente anterior media, en este nivel, y a nivel del origen de la primera diagonal pues tiene una imagen radiolucente compatible con trombo. Aquí en la imagen 45-25 pues se ve un poquito más claro. Había dudas por esta limitación de la comunicación y porque es una paciente pues, que estaba fumando con muchos factores de riesgo de que completara o que siguiera el tratamiento doble antiagregante, aunque ella decía que sí. Lo que se hizo es tromboaspirar en 2 ocasiones y se realizó OCT a nivel de la diagonal y a nivel de lo que es la descendente anterior. Aquí vemos la imagen de OCT, ya está un poquito avanzada. Esto es a nivel de la diagonal hacia la descendente anterior, y aquí vemos la imagen de trombo plaquetar. Vemos que el stent está bastante bien apuesto y bastante expandido. Aquí voy un poco atrás para simplemente ver la imagen compatible con trombo. Y simplemente que a nivel de lo que es el stent de la descendente anterior, pues parece que está bien expandido y no hay ningún strut de mala posición. Este es a nivel de la descendente anterior, de distal también a proximal, y aquí vemos también todos los struts que están bien apuestos. Había pasado más o menos de un mes del implante, del primer implante. Aquí llega la primera diagonal. Lo que se decidió en ese momento, a pesar de que con la tromboaspiración, si os fijáis angiográficamente, había quedado de forma correcta, pero las OCTs eran después, habían sido después de la tromboaspiración, por lo que se decidió hacer un kissing balón con un balón no compleante de 2,5 en la rama lateral y un balón de 3,25×15, y el stent era de 3×18 en la rama principal, los dos no compleantes. Esto, un mes después de esta última angioplastia, la paciente se presenta otra vez en nuestro centro por un infarto no Q. Entonces, a nivel de lo que es la imagen angiográfica, si os fijáis, veíamos una imagen como un poquito de restenosis justo después del origen de la primera diagonal, y en esta imagen de 45-25 pues es un poquito más evidente que era una restenosis pues moderada a este nivel. En este caso se decidió hacer otra vez OCT a nivel de la descendente anterior, de distal a proximal. Yo creo que es interesante ver esta imagen, porque es una imagen que era un mes después de la posdilatación con kissing balón, que es una imagen que es más compatible, no parece compatible con trombo, parece más compatible con hiperplasia neointimal, perdón.
Entonces, en este caso se decidió pues, predilatar con un balón no compleante esta área de hiperplasia neointimal y luego utilizar un Drug-Eluting balón de 3,5 por 15. Entonces se decidió finalizar haciendo OCT, esto es de distal a proximal en la descendente anterior. Aquí, si os fijáis, esta era la imagen que ya ha desaparecido de la hiperplasia neointimal, aquí llega la diagonal. Y lo que es a nivel de la diagonal, pues la verdad es que ha desaparecido completamente la imagen que ahora veremos de trombo, está todo bien expandido. Simplemente para ver la bifurcación. Ahora ya entramos en la descendente anterior y la imagen pues ya ha desaparecido. Y un poco más que reflexiones eran cuestiones. Era primero si teniendo la imagen de OCT inicial en la cual ves que con la tromboaspiración el trombo ha desaparecido, si era necesario hacer kissing balón. Luego si hay evidencia de utilizar balón farmacoactivo en estos casos que hay trombosis. Y luego del segundo caso, si esta hiperplasia neointimal tan precoz se hubiera evitado utilizando para el kissing balón pues un Drug-Eluting balón. Muchas gracias. This case is very didactical in the way you showed it and how it was, because it opened a very interesting possible discussion. You did the right things, I think, in order to better understand the reason why there was the first case of thrombosis. So you did the OCT, there was no stent malapposition, so probably the patient was not so compliant to the drugs. That's the first explanation. I have noticed it very fast that after the kissing balloon there was a sort of distortion in the mid part of the LAD stent, so that could be a trigger for the restenosis. But I don't think that I cannot say that you did the wrong thing in doing the kissing balloon in that case, because you had thrombus and you had to maintain the vessel patency in the LAD, and only dilating the diagonal branch would have probably distorted more the stent struts in the LAD. On the other hand, it's quite strange to find after 1 month restenosis, a focal restenosis. So I don't know if this is the reason why it was, if this was the reason why there was a restenosis. I didn't do the cases, so probably when I do the cases, probably I do the same, but when I check the cases, I thought, well, if you do OCT and in the OCT you didn't find anything wrong, why don't left with only thromboaspiration? But it's true that in my daily practice, probably I do kissing balloon inflation. But then when you see the restenosis and you think that maybe there is relation with the kissing balloon, you say, okay, maybe you can avoid the kissing balloon, and then you think maybe you can use a Drug-Eluting balloon because it's a hyperplasia, that is means inflammation or something like that. But probably I do the same. Soledad y Eduardo, ¿algún comentario sobre este caso? Yo creo que la restenosis probablemente estuvo inducida por el balón, ¿no? Fue un mes después justo y cae en la parte distal del balón, ¿no? Si no he visto mal las imágenes. Probablemente lo desencadenó. Hacer un kissing cuando... Bueno, pues vamos a una opción. Yo con un kissing con balón de droga hemos hecho muy poco. La verdad, los resultados han sido buenos, inmediatos. El seguimiento no tenemos datos. Y no sé, yo quizá en este caso simplemente la aspiración y tratamiento antiagregante creo que hubiera sido suficiente, ¿no? Quizá empeñarse en tener un resultado demasiado bueno geográfico acarrea como consecuencia, ¿no? Le estimuló o le decidió un poco el que no se había hecho un kissing previo y entonces pensó que igual ahí había una zona de turbulencia para abrir más las celdas, pero tampoco he podido hablar con el operador. Yo creo que igual, pero sí es mi pregunta porque yo no suelo hacer en la restenosis, en contra de lo que hace todo el mundo, imagen, porque al final acabo haciendo lo mismo, siempre hago cutting balón, más si es focal hago Drug-Eluting balón y si no es focal y es difusa y afecta a los margos, hago un Drug-Eluting stent. Entonces las fracturas y todo esto muy pocas veces lo he visto, muchas veces no sé interpretarlo, entonces no suelo hacer, pero sí que es verdad que en mi equipo hay gente joven y por ejemplo si estoy trabajando con el becario siempre me anima a hacer técnicas de imagen y sobre todo si el becario es joven, hacer OCT, más que hacer AIMUS.
Además, llamaba la atención en el primer procedimiento que el stent en el vaso principal, a pesar de haber transcurrido solamente un mes, los extrus se veían bastante bien endoterizados, o sea que el resultado era magnífico en la OCT también en el vaso principal. Y muchas veces pasa eso, intentando optimizar el resultado en la rama, ponemos en peligro el resultado a largo plazo del vaso principal, como ha sucedido en este caso. O sea, yo creo que una de las cosas interesantes de hacer OCT es que te sigue sorprendiendo. Yo esa imagen que tú has enseñado, tan focal, tan precoz, bueno, no es neoaterosclerosis en el sentido de que no cumple, no es una gran placa lipídica, seguro, no hay infiltración de macrófagos brillante de la neoíntima, seguro, no hay calcio. Sin embargo, es una restenosis, si es homogénea, es morenita, es oscura. Y yo creo que nosotros algún caso parecido, incluso le hemos llamado, no sé si equivocadamente o no, neoaterosclerosis. Es una restenosis. Entonces, bueno, pues no sé exactamente lo que es eso, pero esa imagen yo me voy a acordar de ella porque me parece muy interesante y a lo mejor algún día se nos ocurre alguna cosa. Imanol Otaegui no ha podido venir porque ha tenido muchos problemas con el viaje y al final no ha podido venir, pero le damos las gracias por el esfuerzo, por preparar el caso, y yo creo que pasamos directamente al caso de Pablo. Okay, the third case by Pablo Avanzas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, como organizador, y a todos los panelistas de esta sesión. Yo voy a presentar un caso de un varón de 62 años, como factores de riesgo es hipertenso y fumador activo, tenía antecedentes familiares positivos para enfermedad cardiovascular precoz y anecdóticamente tenía un par de antecedentes quirúrgicos sin importancia. Entonces, en enero del año 2015, acude al hospital un viernes a las 12 de la mañana por un dolor torácico prolongado con elevación enzimática. Se le hace un electrocardiograma, que es el que estamos viendo, tiene un trastorno de conducción intraventricular. Se le pone medicación antiagregante, se le pone nitroglicerina, el dolor cede y el paciente pues ingresa a eso de las 4 de la tarde en la unidad coronaria y bueno, pues por eso pongo ahí lo de viernes un poco resaltado, pues el residente, como se queda asintomático, pues le parece que, bueno, pues que como un escasez de alto riesgo que puede esperar, ¿no? Entonces el paciente en las siguientes horas tiene una evolución de estas que no acaba de tener un dolor torácico importante con cambios eléctricos, pero pues se encuentra sudoroso, con tensión arterial un poco justa. La noche la pasa del viernes pues más o menos bien, por la mañana se encuentra aceptablemente bien, por la tarde vuelve a tener unos dolores así un poco extraños que no se acaba de, bueno, pues de enfocar el caso, hasta que a las 10 de la noche de repente pues hace un dolor claro con una hipotensión sin cambios eléctricos, y entonces es cuando bueno, pues ya avisan a hemodinámica para hacer el cateterismo. Entonces el cateterismo es el que estoy enseñando, presenta una oclusión de la arteria coronaria derecha. Y la coronaria izquierda, pues como estáis viendo, presenta una lesión severa de tronco medio distal con afectación del ostium de la descendente anterior y de la arteria circunfleja. Vemos la circulación colateral hacia la coronaria derecha. Entonces aquí el paciente pues estaba con tensiones muy justas y el operador decide pues que le va a hacer una angioplastia sobre la marcha bueno, pues a esta lesión que estamos viendo. Entonces la técnica que elige pues es intenta hacer la técnica lo más sencilla posible mediante un implante de doble stent, pero por una modificación de la V, que es pues con un inflado simultáneo de dos stents en kissing, ¿no? Y pues básicamente pues es meter, como sabéis, dos guías en cada rama y luego hacer un inflado simultáneo de los dos stents para pues crear una neocarina, y quedarían pues como los dos estructuras tubulares de los stents, ¿no? Una al lado de la otra en el tronco y cada una hacia una rama. Inicialmente se realiza un inflado con dos balones de 2,5, dos balones semicompliantes de 2,5, y a continuación pues lo que se hace es implantar los dos stents, uno de 3,24 y otro de 3,32.
el más largo hacia la arteria circunfleja y el más corto desde el tronco hacia la descendente anterior. El resultado final es el que estamos viendo. Se comprueba que no haya disección distal y bueno, pues el operador da por finalizado el procedimiento. Entonces, como dato añadido, pues se le realiza un ecocardiograma que presenta disfunción ventricular del ventrículo izquierdo moderada, con aquinesia inferoposterior y con una hipoquinesia lateral y anteroseptal, con una insuficiencia mitral de grado 2. El paciente evoluciona satisfactoriamente y la verdad es que se puede dar de alta bajo tratamiento médico convencional de estas situaciones, con doble antiagregación y luego pues con un ARA2, con una estatina y con un beta bloqueante. Al año pasa un año asintomático y el paciente pues, vuelve a presentar angina progresiva y acude al hospital por un episodio de reposo con elevación de troponina. El electrocardiograma pues, era similar al del año anterior, como veis un trastorno, una especie de, como de bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho, ¿no? Y en el eco que se le hace pues, tiene una hipoquinesia global comparada con el eco previo, que dice que es como más pronunciado el trastorno de contractilidad en el septo posterior y en la pared posterior y la fracción de eyección similar a la previa, en torno al 45%. Se le realiza una coronariografía, entonces pues, en este momento pues, el catéter aboca muy bien hacia el stent, hacia el tronco y hacia el stent que va hacia la arteria circunfleja, pero a pesar de múltiples intentos de cateterizar con múltiples catéteres, pues no se puede sondar selectivamente el stent que va desde el tronco hacia la descendente anterior. La coronaria derecha, como veis, presenta una recanalización de la oclusión. Entonces, bueno, el paciente está estable y se decide sacarlo de la sala y se solicita un escáner para ver si se puede ver mejor esa zona. Entonces, el escáner lo que nos muestra es pues una estructura tubular que corresponde a los dos stents, y llama la atención que el stent de tronco, la DA, pues como veis presenta un brillo, pues una refringencia blanquecina, ¿no? Que, bueno, con menos luz que el stent que está hacia la arteria circunfleja. Si hacemos un corte longitudinal, pues volvemos a ver se ven pues un poco las cuatro, por decirlo de alguna forma, por lo menos las capas externas de los dos stents, y luego en el medio pues se ve el stent que va hacia la DEA, pues como veíamos antes, pues como una zona mucho más blanquecina y con menos luz, ¿vale? Entonces, revisando ahora os diré cómo se informó el escáner. Aquí veis el stent de tronco DA, claramente todo lo que es tronco hacia la neocarina con esta birrefringencia blanca. Y también nos señalan que tiene una lesión severa distal al stent que se colocó de tronco hacia la circunfleja, ¿vale? Entonces, revisando la literatura, pues hay dos patrones con esta técnica que pueden identificar pues la permeabilidad de los stents. Uno sería la restenosis intrastent, y lo que veríamos es una atenuación del borde del stent con disminución también del intraluminal. Sin embargo, el segundo patrón, que es el de expansión inadecuada del stent, pues lo que veríamos es una imagen parecida a la que tenemos en nuestro caso, ¿no? Que es lo que llaman el blooming artifact, que interfiere con la luz, y que esto es indicativo de que existe una inadecuada expansión del stent. Entonces, el diagnóstico por escáner sería pues, que tiene una expansión inadecuada del stent. Entonces, lo que decidimos pues, es intentar volver, esta vez por vía femoral, intentar selectivizar ese stent, introducir dos guías, mirar con IBUS a ver si estamos en la luz con las dos guías, porque tenemos ahí mucho metal, y luego intentar hacer pues, una OCT para tener más información. Inicialmente se pueden pasar las dos guías, sí que con cierta dificultad, y se logra pasar el IBUS por las dos y se ve pues, que la guía está en la luz, que no ha pasado por ningún strat, y a continuación se hace una OCT, que es la que nos interesa, hacia la rama que se veía que no se podía selectivizar de tronco a DEA. Entonces, esta es a ver si nos pasa. Esta es la retirada, y perdonad por los colores porque he sido incapaz de exportarlo con colores. Esta
Estamos viendo la retirada hacia el tronco y justo al llegar a esa zona, pues estamos viendo ahora la imagen, ¿no? Se ve pues una proliferación neointimal y dentro de que yo en absoluto soy un experto en esto, pues buscando la no adecuada expansión del stem, pues es verdad que con la misma escala hay unas zonas donde el stem, bueno, pues el tamaño del stem es mucho mayor que en otras zonas, ¿no? Independientemente del contenido que tiene de proliferación neointimal. Entonces, bueno, pues lo que se decide hacer es dilatar con 2 balones no compliantes por dentro de los 2 stents y hacer un kissing balón final con un balón recubierto para la zona que está más estenótica de tronco a ADA, que es lo que vamos a ver a continuación. A la izquierda estamos viendo los 2 inflados con 2 balones NC de 320 y a la derecha estamos viendo pues, un balón de 312 de tronco hacia circunfleja y un balón de 320 recubierto de fármaco de tronco hacia la stent anterior. Finalmente, como había una lesión severa distal al stent de la circunfleja, pues se implanta un nuevo stent de un Science de 2,5-20. Entonces, un poco la retirada final desde la descendente anterior hacia el tronco es la que estamos viendo ahora. Y un poco en relación con la charla previa, que estábamos hablando pues de que bueno, aquí le hemos dado con balón no compliante y luego con balón con fármaco, pues es verdad que la luz ha mejorado, pero sigue quedando ahí un material, ¿no?, que es el que estábamos viendo, que sigue ahí presente, ¿no? Hemos mejorado la luz y bueno, pues ahora yo creo que si queréis podemos hablar. Este caso lo mandamos como imagen y está aceptado para una revista y bueno, pues queda el caso abierto a comentarios y consideraciones. Muchas gracias. Do you have any comments on this case? A mí me parece un caso muy interesante. Ya la presentación clínica es lo malo de los casos que ingresan los viernes, porque ya el electro con ese trastorno de la conducción, con el hemibloqueo anterior, ese bloqueo incompleto, también había alteraciones, parecía T negativas en la cara inferior, pues ya es un caso que a lo mejor era para una coronografía urgente. Y luego la solución, el tratamiento de la lesión de tronco, yo creo que es una buena opción, sobre todo en estos casos urgentes en los que el deterioro hemodinámico del paciente le preocupa y quiere solucionarlo cuanto antes. Pues esta técnica del kissing stent permite un acceso relativamente rápido y seguro. El problema es ese, que asegurarse la adecuada expansión de los 2 stents en esa neocarina es complicado, y yo creo que eso es una de las cosas que penaliza los resultados a largo plazo de esta técnica. Sin embargo, la serie que describió Sarma, pues los resultados eran buenos, yo creo que probablemente porque se preocupase de optimizar al final el resultado. Yo creo que eso es lo que a lo mejor falló en este caso. Y luego la opción de dilatar, hacer el kissing y utilizar el balón de fármaco me parece una opción excelente vista la hiperplasia que tenía a ese nivel. La verdad es que revisando el artículo este que comentamos, es verdad que pone que solo usaban técnicas de diagnóstico intracoronario a criterio del operador, ¿no? Que llama la atención que, bueno, que tampoco lo usaban por rutina, no miraban el resultado por rutina, pero bueno. Y luego es verdad lo que hablamos, ¿no?, que es un sábado por la noche a la 1 de la mañana, el paciente hipotenso, tal, pues bueno, claro, nos ha pasado a todos, ¿no?, que intentas hacer lo que puedes ahí y salir corriendo, ¿no? Pero... Bernardo, do you have any experience of the kissing stent? I think you got some experience of left main disease. You Yes. published some results. What about this technique, which in many cases is very appealing, yet we refrain from using it because, you know, all the literature is telling us, trying to avoid that? Well, I think that this technique has one advantage, one potential advantage, that it's fast. So if you have an RCA that is occluded, maybe this time there was some thrombus in the RCA, but you did the right thing in treating first, in my opinion, the left main, and you wanted to be very fast because the patient had no blood flow in his heart during the inflation. However, I have some concerns regarding the technique, because you put a lot of metal in the left main, you put a double carina in the mid of the left main that renders this vessel prone to restenosis. And there's another point, you were able to manage this, but if you have restenosis, it could be very difficult to treat it
in order to get the true lumen of the LED. You don't know with the wire if you are in the circle or you are in the circle and then in the LED and so on. So those are my main issues with this technique. Y de hecho, in fact, one of the possibilities with seeing the angio was the referral to surgery, because I mean it was one possibility, but the patient didn't want to get operated, so we thought that we should face the case and see what happened. But we were facing the case, even thinking that the possibility of passing through all this metal was not very high. I mean, Yeah. yes. And the other possibility would be to crash the stent on the LED. So in this case, you would have 3 layers. But if you use a non-compliant balloon and you place another stent in the left main via the circ to the LED, you would have a large lumen during the second procedure. And I have another question, just very fast. Are you planning an angio follow-up on this patient? We were, yes, we were. In fact, the patient is well now. He has not angina. I saw him in hospital, and he doesn't want to get another angio. But we are trying to get the angio, yes, because we are not very comfortable with. I mean, I would like you also. I'm not an expert in OCT. I don't know if the results it's very good, but we couldn't do it better. I mean, I don't know the future. We are a bit worried about. Or maybe a CT scan can be Yes, an alternative. maybe we can. Yeah. Bueno, yo estoy de acuerdo con Eduardo y con lo que habéis comentado, que muchas veces la única opción que te queda si el paciente está inestable y tienes que correr, pero yo creo que una vez que ya implantas los 2 stents y haces el kissing stent, quizás, y el enfermo hemodinámicamente se recupera, quizás el punto está en hacer el kissing en ese momento y evitar la restenosis futura y abrir caminos por si después necesita entrar, ¿no? Una técnica de doble stent con esa neocarina sin kissing, las probabilidades de restenosis son altas. Quizá la enseñanza es que una vez que el enfermo está estable y bien, pues hay que pararse un poco, a lo mejor merece la pena hacer el kissing y evitar problemas futuros. Y luego en cuanto al tratamiento de la restenosis, yo creo que es una buena opción aquí el balón de drogas porque evitaría otra capa de metal, ¿no? Eso tiene su ventaja a largo plazo y bueno, y asegura muy bien la expansión del ostium de la DEA que no estaba bien expandido, y una opción si con el balón, con el no compliante normal no queda suficientemente bien, una buena opción para expandir el stent, utiliza el OPN a alta atmósfera, y eso te consigue una apertura muy buena del stent y luego poner el balón de droga. Yo creo que esa es una buena estrategia para la restenosis. Sí, la verdad es que es el típico caso que cuando te pones para revisarlo para un curso, ¿no? Según lo vas revisando se te van poniendo los pelos de punta, ¿no? Esto bueno, pero bueno. Yo creo que esta técnica no se debe usar nunca. Vamos a decirlo aquí. Porque siempre se justifica la rapidez y tal, pero bueno, nosotros cuántas veces la hemos utilizado. El otro día. Porque algunas veces se ha utilizado en un momento así de extrema necesidad. Bueno, de las complejas es la peor, sí, pero a veces, bueno, la doble oclusión del otro día, ¿no? No fue un kissing stent, pero fue casi kissing stent. No, no es lo mismo el kissing stent que el doble ajuste. O sea, una cosa es el doble ajuste y otra cosa es la neocarina larga invadiendo el tronco por las dos. Y otro comentario también es que la imagen del TAE es bonita, pero luego a la hora del procedimiento yo no sé si realmente ayuda, porque claro, lo que ha comentado él, de que del cruce de la guía de una luz a otra, o sea, que aunque tú realmente, aunque no tengas la imagen del TAC, sabes lo que has hecho, o sea, sabes que tiene... Sí, no. Me cruzo, no me pasa, ahora estoy, ahora no me... ¿sabes? Un poco, sí, un poco, estoy totalmente de acuerdo contigo. El traerlo aquí fue un poco porque es verdad que se sale la iconografía y de hecho cuando recibes el informe, esto yo no sé, no tengo experiencia en el radiólogo, ¿no? Quiero decir que tuvimos que ir a libros y mirar y bueno, pues fue casi por la iconografía, pero estoy totalmente de acuerdo que va a tener ahí, ¿no? Quiero decir, no puede tener otra cosa, ¿no? Sí. Sí.
chico. Eso, sí. Es otra opción, sí, muy... De hecho, yo un poco al revisar el caso fue lo primero que me planteé también, ¿eh? También que a lo mejor la lesión aguda pudiera haber sido la derecha. Even because Encima con ese QRS además, que tampoco... there was a slight elevation of the ST in D3 and AVF in the first ECG and not in the second. So afterwards, it would have been easier to understand. Yes, I agree, I totally agree. It's one possibility, yes. No, que estoy totalmente de acuerdo, vamos. Sí. Sí. No, es que menudo negocio hacemos si realmente pasa eso, ¿no? Quiere decir que lo toleró el procedimiento, pero sí. El que lo hizo no le pareció porque ni siquiera intentó pasar una guía en la derecha. Directamente se metió con el tronco, pero yo la verdad es que al revisarlo también pensé lo mismo que vosotros, ¿eh? Cuéntale cuando vuelvas que aquí hay mucha gente que piensa que podía haber sido a la derecha. Muchas gracias, Pablo. Gracias. El siguiente caso lo va a presentar Pilar Jiménez Quevedo, del Clínico San Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, por invitarme y a la organización del Congreso. Me hace mucha ilusión. Bueno, pues el caso que voy a presentar se trata de un varón de 58 años con factores de riesgo hipertenso y dislipidémico. No tiene ningún antecedente de interés. Su historia cardiológica se inició en el año 2009, que presentó un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En la angiografía que se realizó en otro hospital se observó una estenosis severa en un ramo diagonal que se trató con un stent convencional. No presentaba otras lesiones. 3 meses más tarde, ese mismo año, el paciente comenzó a presentar angina de esfuerzo y se observó en la angiografía que se realizó en mi hospital que tenía una restenosis intrastent justo desde el ostium del ramo diagonal. El ramo diagonal, como veis, es un vaso de buen calibre y de largo recorrido. No tenía otras lesiones y en ese momento se decidió manejar de forma conservadora. 4 años más tarde, el paciente acude a nuestro hospital por un infarto con elevación del ST lateral y nos cuenta que había dejado la aspirina por su cuenta, sin ninguna otra razón. Entonces observamos que existe un aclaramiento a nivel de la bifurcación con el ramo diagonal. Lo podemos observar también en esta imagen del centro y aquí un aclaramiento en la DA que pensábamos que era trombo y la restenosis del ramo diagonal que ya habíamos observado 4 años previos. Estas es las imágenes de OCT que realizamos a la descendente anterior antes de realizar ningún tipo de tratamiento. Vemos cómo en la DA distal a la bifurcación se observa trombo. Justo en la bifurcación con la diagonal observamos también trombo y en la DA proximal. Pero el resto de la DA parecía un vaso bastante sano. Cuando hacemos la OCT en el ramo diagonal, vemos la parte distal, pues el stent tiene buena pinta, los strats no tienen hiperplasia nentimal, los strats están recubiertos. Existe una zona no sabemos muy bien si hiperplasia nentimal unido o no a algo de trombo, no podemos saber. Y la parte más proximal, ya justo con la bifurcación de la DA, vemos un strat aquí y sí que veíamos claramente trombo. En ese momento lo que se realizó fue aspiramos el trombo, tanto en la DA como en el ramo diagonal, y este es el resultado angiográfico, donde vemos que ha mejorado la imagen de aclaramiento de la DA, aunque persisten zonas de aclaramiento en la rama diagonal. Realizamos una OCT y observamos que todavía existía
zonas de trombo, por lo que decidimos en este momento tratar al paciente con doble antiagregación, inhibidores de la glicoproteína 2B3A y heparina durante 5 días y repetir el procedimiento para intentar disminuir la cantidad de trombo. Esto es algo que nosotros a veces hacemos para disminuir la cantidad de trombo y la verdad es que es bastante efectivo. Esta es la angiografía tras los 5 días de tratamiento intensivo. Vemos que la descendente anterior tiene buena... No parece ya que queden restos de trombo, no parece que haya aclaramientos y lo que continúa es la restenosis. Estas son las imágenes de OCT. Vemos que esta es la OCT en la DA, vemos que está bastante limpia, ya no observamos las imágenes de trombo. Parece que hay unos estratos aquí que podría ser, parecen que están recubiertos por hiperplasia. Y esta es la OCT en el ramo diagonal, donde observamos distal el buen resultado. La zona que tenía menos luz, que no sabíamos si era restenosis más trombo o solo restenosis o hiperplasia no intimal, tiene más luz que previamente. No sabemos si es porque se ha reabsorbido el trombo o por efecto Dotter de la OCT. Sin embargo, tenía un área muy baja, por lo que se decidió tratar esta restenosis. Vemos más proximalmente donde están los estrats justo en la zona de la carina recubiertos, pero una zona justo de estrats no cubiertos que se meten en la DA. En ese momento decidimos tratar al paciente con balón, predilatamos, y después le tratamos con un balón recubierto. Este stent era de 2,5, pues 2,5 por 28. Este es el resultado angiográfico y el resultado por OCT, donde hay una gran ganancia luminal y pequeñas disecciones que son normales tras el tratamiento con balón. Esta es la OCT en la DA, donde se observa que ya no existe trombo y ha tenido un buen resultado. No tenemos seguimiento angiográfico, pero sí tenemos seguimiento clínico a 5 años y el paciente no ha tenido ningún evento durante estos años. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Es que tenía una diapositiva más, pero debe de ser que no hemos cargado la última versión de la... porque quería concluir en este caso... ¿Podemos poner la última diapositiva? Sí, pero es que yo creo que no tienen la última presentación porque había unas conclusiones, pero bueno, las puedo decir que en principio nosotros consideramos, ¿no?, que la causa de esta trombosis ha podido ser la asistencia de estrats que protruyen en la descendente anterior que no están cubiertos, unido a que el paciente dejó de tomar adiro y que debido a que, se sabe que aunque la restenosis intrastent se ha asociado a trombosis, nos parece que en este caso puede ser una causa secundaria y que, dado que el paciente seguía con su restenosis, como es un stent no recubierto, pensábamos que el balón de paclitaxel iba a ser una buena opción para él. Muy bien. Eduardo, Soledad, comentarios. Pues ya, enhorabuena por el caso. Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ha sido una buena actitud, que fue una buena actitud aspirar el trombo y poner en tratamiento, porque la DEA se veía por la OCT que era una arteria completamente sana, ¿no? Probablemente. Y en cuanto al tratamiento de la restenosis, pues yo creo, que las lesiones en bifurcación 001 siempre son un quebradero de cabeza, porque si la diagonal es grande y la quieres tratar, corre el riesgo muchas veces de estropear y acabar en una técnica compleja. Entonces, en este caso yo creo que el balón de droga es quizá una de las indicaciones que tiene, ¿no? Porque puede evitar, si la DEA es sana, puede evitar un complejo y el resultado geográfico y el seguimiento es perfecto, ¿no? Yo creo que es la mejor opción. Si a nosotros nos parecía que no íbamos a arreglar los estrats no cubiertos, si el paciente dejaba por alguna otra cosa la antiagregación, una doble capa de stent iba a añadir riesgo a que se volviera a trombosar justo en ese... La siguiente capa de stent y el ajuste perfecto no existe si no tiene un ángulo de 90 grados, que nunca existe. Entonces siempre invade un poquito y corre el riesgo de invadir un poco más, estropear la DEA y montar un lío en una lesión que no es demasiado, no es uno de los vasos principales, ¿no?, aunque sea una diagonal grande.
Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece excelente la decisión de no continuar luchando contra ese trombo, parar y recurrir a los fármacos, y es preferible posponer y hacer un segundo procedimiento que no empeñarse en ese primero y terminar probablemente con una técnica compleja, estentando la DA, y hubiera sido mucho peor el resultado. Y luego, por otro lado, lo que dice Soledad es cierto, el ángulo de esa diagonal pues no era muy favorable para ajustar un stent al origen y que corres el riesgo de que pase esto, que protruya en la DA con las consecuencias que ha tenido. ¿Algún otro comentario de la sala? Manolo, bifurcaciones, lo ha dicho todo Soledad. Manolo, di algo. Perfecta, con lo cual, pues bueno, con lo mínimo de metal, pues has resuelto el tema, ¿no? Yo creo que lo súper simple, en este caso, ha sido lo mejor. Me parece Muchas gracias. El siguiente caso lo va a presentar Teresa Bastante del Hospital La Princesa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro hospital y gracias por venir. Y sobre todo por quedaros los que todavía estáis aquí. Yo voy a presentar un caso muy sencillo, comparado con lo que se ha presentado hasta ahora, la verdad es que así es, pero bueno, vemos una utilidad diferente quizá que se le puede dar a los balones liberadores de drogas. Vamos a hablar de... A ver, aquí está. Vamos a hablar de un varón de 83 años, hipertenso, dislipémico y esfumador, que ingresa en otro hospital, referente a nuestro hospital, por un síndrome coronario agudo. En ese hospital se realiza una coronariografía que evidencia enfermedad coronaria de 3 vasos. Entre la enfermedad que tenía era oclusión crónica de la arteria descendente anterior, por ello se remite a nuestro centro para valorar revascularización quirúrgica. Agradecidamente a los cirujanos se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica, que es un paciente además de edad avanzada, y finalmente se decide una revascularización híbrida. Tenía mucho calcio en la aorta, entonces intentando no hacer ortotomía, se decide realizar una revascularización mediante arteria mamaria interna izquierda a descendente anterior y un puente de safena desde la mamaria interna hacia la obtusa marginal, dejando la lesión de la oclusión, o sea, la lesión de la coronaria derecha para tratamiento en un segundo procedimiento, o sea, en otro procedimiento percutáneo. El paciente evoluciona favorablemente de esta cirugía que os digo, con un doble bypass, sin ortotomía, todo desde la arteria mamaria interna izquierda, y realizamos una semana después angioplastia sobre la coronaria derecha, implantando un stent farmacoactivo en una lesión relativamente focal en la coronaria derecha media y con buen resultado. Y nos planteamos pues la revisión de los bypass. Vemos aquí la arteria mamaria, la mamaria interna izquierda, cómo va hacia la DA, sin ningún tipo de problema en esta visión, que es un anteroposterior, y cómo la safena está anastomosada, término lateral a esa mamaria interna y va hacia una obtusa marginal, en un principio también sin problemas. Pero o hacemos una proyección lateral, que sabemos que es muchas veces la única que nos da una visión plena de la bifurcación entre la mamaria interna y la descendente anterior, y se objetiva una lesión severa en la parte distal previa justo a la bifurcación con la descendente anterior de esa mamaria interna. Estamos en una semana después por cirugía, entonces esto podemos pensar o se debe pensar que en parte pues puede ser una pseudoestenosis, no sea una lesión en sí misma, sino que pueda ser espasmo, por ello se puso mucha nitroglicerina, a pesar de ello no mejoró absolutamente nada la lesión, puede que sea edema postcirugía. Bueno, el paciente había evolucionado bien, por lo cual se decidió que la estrategia óptima pues podía ser esperar un mes, programar una nueva coronariografía y revisar qué había pasado con esa lesión. Un mes después la imagen está igual, entonces es una lesión muy severa que compromete un territorio importante en un paciente ya operado y con 83 años, con lo cual pues, se planteó que la mejor opción probablemente era pues, una revascularización percutánea de esa lesión. Para tener más datos se valoró mediante OCT, que vamos a ver aquí. Entonces, yo es que lo veo muy chiquitito aquí. Aquí estamos todavía en la descendente anterior, ya estamos llegando a la lesión. La lesión, ahora os pongo las imágenes en parado que lo vamos a ver mejor, es una lesión de características fibróticas. Y luego ya nos vamos hacia la mamaria.
está sana y bien. Puedo poner otra vez el RAM, pero quizá va a ser las imágenes en parado las que nos van a dar. No, creo que vamos a ver las imágenes en parado. A ver, entonces, la descendente anterior, pues es este vaso, que yo de hecho creo que aquí está espasmolizado, porque luego vemos, está la media muy gordita, y luego vemos que crece el vaso una vez después de haberse hecho el tratamiento. Esta es la bifurcación con la zona del ascendente anterior y ya pasando hacia lo que sería arteria mamaria. La arteria mamaria en la zona de lesión, que ya os digo que es difícil definir, pero vamos, yo diría que son características fibróticas, lo que tiene esa lesión y un área pues crítica, un área de 1 milímetro cuadrado, y luego la arteria mamaria interna que está sana. El tratamiento de estas lesiones no está claro, entonces bueno, pues nosotros decidimos en ese momento tratarlo con angioplastia balón y finalmente tratar con balón liberador de fármacos, en este caso balón liberador de sirolimus, ¿de acuerdo? Fue una predilatación con un balón de 2 milímetros y finalizamos con un balón de sirolimus, liberador de sirolimus, de 2,5 por 15, con un inflado moderado a 14 atmósferas y 60 segundos. El resultado fue estupendo, la verdad, o sea, queda feo que lo digamos nosotros, pero quedó bien, al menos inmediato. Y el resultado que vemos en OCT, pues también es bueno, lo que os decía del ascendente anterior, cómo crece de calibre, ya que le llega bien el flujo. La zona de la lesión, a ver, hay bifurcación, la zona de la lesión, como está una ganancia luminal importante y como hay zonas como de rotura de placa o rotura de esa capa fibrótica que tenía, lo vamos a ver ahora en las imágenes en parado, descendente anterior, la zona de la bifurcación, que ahí ya protruye algo de ese material que hemos roto nosotros con los inflados de balón, y la zona de la lesión tratada con buen resultado. El paciente se dio de alta al día siguiente porque había ingresado solamente para el cateterismo para control, y no tenemos control angiográfico, es un paciente de edad avanzada y que además no pertenece a nuestro hospital, realmente el seguimiento no lo hacemos nosotros, con lo cual lo que sí tenemos son datos clínicos y a año y medio, a 18 meses, el paciente está vivo y estable y no ha tenido eventos significativos ni ingresos, vamos. Cosas que podemos comentar de este caso, pues lo primero, pues lo que hemos hablado, las lesiones de la anastomosis de la mamaria a la DA, generalmente a la DA, pues pueden ser a veces un problema serio, pues porque pueden ser otras cosas, pueden ser pseudoestenosis, y hay que asegurarse antes de tratar eso que realmente no son pseudoestenosis, y desde luego que no hay es un tratamiento absolutamente establecido que podamos aportar. Lo que decía, el edema, el espasmo, sobre todo hay que ser muy precavido antes de tratar lesiones en el posoperatorio inmediato. En este caso, y en cualquier otro, la verdad, porque la OCT siempre aporta valor, pero en este caso nosotros, por ejemplo, pues sí nos aportó valor pues para ver cómo eran las características de la lesión, para ver un poco la longitud y ver el resultado final. Desde luego nos guió en el tratamiento y nos quedamos, que aparte angiográficamente queda bien, pues quedamos tranquilos. Y bueno, pues el uso de balón con drogas, liberador de drogas, pues hombre, no es el primer caso, porque hay algún caso publicado en balones liberadores de paclitaxel, sí que es el primero, y de hecho lo mandó Marcos García Guimaraes, este caso está en revisión, pero vamos, aceptado, porque es el primero con balón liberador de sirolimus, pero no es un tratamiento establecido, y bueno, es una opción que podemos plantear. Y nada más, muchas gracias. Si queréis comentar algo. Yo creo que sí que es un caso interesante y realmente es una indicación que puede ser muy atractiva para el uso de los balones de fármaco. El emplear un stent en la anastomosis distal pues puede tener sus problemas, podemos dificultar el flujo retrógrado a la vía proximal, y la angioplastia con balón, que clásicamente parece que en esta situación puede tener unos resultados aceptables, pues tienes el riesgo de que vuelva a encontrarte al paciente al cabo de unos meses con una restenosis, con lo cual el uso del balón de fármaco puede ser una buena opción. Y enlazando con el caso de Pablo, en caso de plantearse una revisión angiográfica, pues también se podría utilizar el TAC, no tienes el artefacto del stent y podría ser una opción a la hora de seguir a este paciente. Bueno, enhorabuena por el caso, la verdad el resultado es magnífico. Yo quizás no me hubiera planteado de entrada, es verdad que una anastomosis y el stent luego puede darte problemas futuros, pero
La razón de no poner un stent exactamente, ¿cuál fue? Porque, vamos, yo quizás no me hubiera planteado de entrada tratar una lesión nativa, sobre todo si está relacionado con la cirugía y la anastomosis, quizás me hubiera planteado poner un stent con más fuerza radial y demás de entrada. Hombre, es un tratamiento que no está establecido claramente. Normalmente, efectivamente, mucha gente hubiera puesto stent farmacoactivo, pero también mucha gente hubiera tratado, y clásicamente se ha tratado solo con balón, precisamente por no distorsionar esa anatomía de la anastomosis. Se planteó la posibilidad de hacerlo balón liberador de drogas y que nos diga el doctor Alfonso que lo hizo él. Yo creo que hay una serie bastante interesante de Íñigo Lozano, ¿no?, que cogió casos de toda España y lo publicó en el American Journal, me parece, y dice que van bien. Pero Rosana, en nuestra época, vamos a decirlo así, pues tiene yo una serie muy larga de angioplastia con balón en anastomosis distal de mamaria. Lo que pasa es que no, cuando lo comentó Teresa no me acordaba bien de los resultados, creo que eran muy buenos. ¿Te acuerdas tú, Rosana? Bueno, no te parece mal un touch-up con balón al final, ¿no? Bueno, y el último caso de la sesión corre a cargo de Javier Cuesta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aguantar hasta el último momento. Intentaré ser breve, no es un caso muy complejo, yo creo que vamos a ello. Es un varón de 58 años, fumador, sin antecedentes cardiológicos y que ingresa por un infarto sin elevación del ST. Y le hacemos la coronariografía que es esta. En la imagen de la izquierda, como veis, tiene una descendente anterior sin lesiones y una CX con una lesión crítica, con un flujo distal TIMI2 en bifurcación con 2 subramos marginales y una lesión severa en esa coronaria, en el ramo posterolateral de la coronaria derecha. Aquí las imágenes en parado. Se decide tratar con un zotarolimus, un stent de zotarolimus de 2,25 por 18 la circunfleja. Como incidencias, el subramo marginal se ocluye tras el implante del stent, se intenta cruzar una guía, pero es imposible recruzar al ramo distal y queda ocluido, pero con buen resultado del stent. En la coronaria derecha se implanta un stent de verolimus de 2,5 por 12 con un buen resultado. El paciente queda asintomático y se va de alta del hospital sin ninguna complicación y sin ninguna incidencia. 2 semanas después, el paciente, por una discontinuación del tratamiento con el prasugrel, porque se le acabaron las pastillas y tuvo un problema no pudo conseguirlas, acude al hospital a un hospital de referencia, que es un hospital secundario, no es nuestro hospital, con un infarto sin elevación del ST, y le realizamos el cateterismo al día siguiente, menos de 24 horas después, y esto es lo que se observa. Una lesión severa, que es una oclusión del stent de la circunfleja, con un flujo distal pues, prácticamente TIMI0, y una imagen de probable trombo a nivel del stent de la coronaria derecha. Tanto en los dos stents se observa esa imagen. Como veis ahí, se decide realizar OCT a los dos stents. Esta es la OCT en el stent de la circunfleja, que como veis, tanto en la visión longitudinal se observa ya una imagen compatible con trombo a nivel de prácticamente toda la porción distal del stent. El vaso distal de la circunfleja es un vaso sano y toda la parte distal pues es un stent que en principio
aunque ya sabéis que por la imagen del trombo la visualización del stent es compleja, pero parece que es un stent bien expandido y con una posición bastante adecuada. No se observa ninguna zona ni de mala posición ni de infraexpansión severa, pero se observa una imagen pues, clara de trombo prácticamente oclusivo. La imagen de la coronaria derecha es la siguiente. Aquí el flujo distal es mejor, pero se observa también una imagen tanto en la visión longitudinal como en los cortes transversales de gran cantidad de trombo que es prácticamente oclusivo. Igualmente se observa una buena posición y una buena expansión del stent, quizás zonas de mínima mala posición en la porción proximal, pero nada llamativo, es decir, que parece, en principio asumimos que la causa de la trombosis, tanto del stent de la coronaria derecha como de la circunfleja, era por la discontinuación del prasugrel sin causas mecánicas. No obstante, lo que se decide es tromboaspirar en ambas arterias, se realiza tromboaspiración y posdilatación con balón no compliante, quedando con flujo final TIMI3 y con un buen resultado angiográfico. Pero 2 meses después el paciente vuelve a ingresar por angina con diagnóstico de angina inestable, se le realiza una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo es positiva, por lo que se repite de nuevo la coronariografía y como veis ahí, pues en la coronaria izquierda lo que tiene es una lesión severa, una restenosis severa focal a nivel de la porción media del stent de la circunfleja. El stent de la coronaria derecha, no os pongo aquí las imágenes, pero el stent de la coronaria derecha estaba bien. Realizamos de nuevo OCT para valorar bien esa lesión y esto es el resultado del OCT. El stent, pues aquí está bien expandido y se observa una imagen focal en la porción media del stent de una hiperplasia intimal, un patrón homogéneo de restenosis a nivel del cuerpo medio con un área luminal mínima pues menor de 1,5 milímetros, por lo que se decide tratar la restenosis. Como tratamiento lo que se propone es tratarlo con balón de fármacos y lo que utilizamos, pues, por eso traemos este caso, es un nuevo dispositivo del que ya se ha hablado a lo largo del día, que es el Angiosculp X, que es un balón de corte, parecido es el Angiosculp, es un balón de corte con espirales, con una triple espiral que además va recubierto con paclitaxel. Es un balón de 2,5, se realiza una dilatación a 16 atmósferas y el resultado final por OCT es el siguiente. Es un buen resultado a nivel longitudinal y a nivel transversal, eso es una ganancia del área luminal mínima importante con mínimas zonas de disección a nivel de la zona de la restenosis que no son importantes. Este es el resultado final angiográfico, un buen resultado, sin nuevas, se trata la lesión y queda muy bien, y el paciente a los 6 meses, no tenemos seguimiento angiográfico, pero a los 6 meses de seguimiento el paciente permanece asintomático y no ha vuelto a presentar ningún evento. A modo de resumen y por ser muy breve os traigo dos reseñas a 2 estudios, que es un poco por lo que utilizamos esta técnica, es el ISAR de SAIR 4, en el que estudió el uso de balón de drogas con una predilatación, aleatorizando con una predilatación con balón de corte de Angiosculp versus una predilatación simple, con un resultado del endpoint primario de seguimiento, el diámetro de estenosis a los 6-8 meses de seguimiento angiográfico significativamente mejor en el grupo de balón de corte. Y este nuevo dispositivo, que es el Angiosculp X, también se ha utilizado en 60 pacientes, es un estudio controlado randomizado, 30 pacientes en cada grupo, en el que se realizaba en pacientes con restenosis de stent convencional, aleatorizados al Angiosculp X versus a un Angiosculp simple. También los resultados tanto de seguimiento de late lumen loss como de TLR y eventos MACE a 2 años son buenos y son prometedores. Por lo tanto, creemos que el uso, como conclusión, simplemente esto es un caso sencillo en el que hemos utilizado un dispositivo un poco más específico, y creemos que este tipo de dispositivos en pacientes pues, como restenosis o con pequeño vaso pueden tener buenos resultados, y el balón de corte recubierto de paclitaxel podría ser un tratamiento útil porque facilita y porque simplifica el tratamiento de este tipo de lesiones. En un mismo procedimiento dilatamos y tratamos con paclitaxel. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta que hacerte con respecto al Angioscul con liberador de droga. ¿En qué restenosis utilizaría el Angioscul liberador de droga en lugar de dilatación con un balón no compliante y el balón de droga convencional? Y si la OCT serviría para reconocer los patrones en los que este nuevo dispositivo sería más interesante. Pues es una buena pregunta, pero yo Pero creo que no tenemos la respuesta. Yo creo que con los resultados, tanto del Isar-Desair 4, sobre todo con la predilatación con balón de corte, parece que es una opción buena para el tratamiento de la restenosis, y yo creo que en restenosis no hace diferenciación en cuanto a tipo de restenosis, pero en aquellas restenosis en las que nos planteemos realizar un tratamiento con balón de drogas, yo creo que el balón de corte puede ser una opción. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora y acabamos de finalizar y estamos pendientes del seguimiento geográfico del RIP6, una prolongación del estudio RIP6, que es el RIP6 Scoring, en el que estamos utilizando el tratamiento de balón de corte y Absor en restenosis. Entonces, bueno, yo creo que faltan datos todavía para saberlo, pero probablemente esto es una opción que es prometedora, y en el caso de cualquier tipo de restenosis en la que te plantees tratarlo con balón de drogas, podría ser una buena opción tratarlo con balón de corte. En cuanto al tipo de patrón, que no hay ningún dato, y bueno, pues también yo creo que se ha comentado esta mañana el tratamiento dirigido de la restenosis en función del patrón, sobre todo visto por OCT. Yo creo que son los tratamientos y los estudios futuros que quedan por hacer, y creo que eso puede darnos mucha información. Sí, pero ese patrón tan homogéneo y a la vez tan severo de hiperplasia, pues parece que predispone a utilizar este tipo de balones, o sea, que parece una buena idea. Y luego otra pregunta, pero que no sé si tenemos respuesta, es, viendo ese stem bien apuesto, bien expandido, el patrón de restenosis, uno se plantea si será el mismo, si ese fenómeno hubiera ocurrido al cabo de unos meses sin esa trombosis previa, o si estos casos que sufren una trombosis que luego experimentan la restenosis, si hay algún mecanismo ahí diferente, a lo mejor tromboresidual, que desencadena este fenómeno de restenosis. Eso es algo que yo creo que no sabemos, pero que probablemente sea un fenómeno diferente al de la restenosis que vemos en otras situaciones. Es posible. También en este caso, en el momento de la trombosis, volvimos a dilatar con balón, y eso podría ser también un trigger para la restenosis. Pero... Los que no tenemos este dispositivo tan novedoso y tal, ¿tú crees que realmente utilizar el Angioscul de toda la vida y luego darle balón de droga tiene resultados equivalentes, o hay que utilizar el nuevo realmente? Yo creo que Javier lo ha dicho muy bien. O sea, hemos usado unos cuantos casos, el concepto tiene sentido, aparte de ahí no sabemos más. Claro, ahora, aparte de los muchos balones que se han comentado que tenemos, también tenemos muchas posibilidades de hacerlo antes y después, con lo cual va a complicar un poco. Pero yo creo que es una alternativa razonable, viene todo en uno y podría ser una buena forma de tratar a estos pacientes, pero datos o evidencia sobre la posible superioridad o incluso rapidez, pues no tenemos. Y hay que dilatar previamente también. Hay que predilatar la lesión antes de poner el Angioscul, ¿no? A ver, Javier. Sí, en función yo creo que es en función de la lesión, pero se puede predilatar previamente con un balón normal para facilitar, sobre todo, yo creo que la navegabilidad del Angioscul con fármacos y el paso de la lesión, asegurarte que vas a alcanzar la lesión y dilatar finalmente ya con el Angioscul. Pero claro, la zona donde están las... donde tiene la parte que metálica, eso no está recubierto con paclitaxel, no, o sea que hay algunas zonas que no le llegan. O sea que parece por el estudio que habéis presentado previamente que no es clínicamente relevante, pero sí que hay algunas zonas que no sé qué pensáis. Sí, es posible que la homogeneidad no es tan homogéneo el paso de fármaco a todos los niveles. Creo que faltan datos todavía para saber la validez de este producto, pero bueno, yo creo que de momento los resultados parecen prometedores y sobre todo simplifica el tratamiento de este tipo de lesiones. Pero sí, yo creo que bueno, es algo importante para plantearse que no es homogéneo a todos los niveles el fármaco. Yo creo que no hay estudios in vitro sobre esto, si los hay yo no los conozco.
Muy bien, pues yo creo que con esto acabamos. Ha sido un curso muy largo, esperamos que interesante. Agradecer a los ponentes y a los presentadores de los casos, pues unos casos de la verdad entretenidos, interesantes, y ahora se ha estimulado también por toda la audiencia, por todos vosotros, una discusión que ha sido adecuada. Agradecer a las casas que han hecho posible el evento y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que el curso haya sido de vuestro agrado. Gracias.